Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Muy Buenas tardes, bien, Ira. Buenas buenas tardes. tardes. Muy bien, vamos a hacer una indagación que creo que puede ser interesante. Vamos a hacer una investigación del enigma de lo que se conoce como tic-tac. Les voy a dar un contexto para que ustedes se vayan trasladando, pero luego voy a dar los comandos eh, porque es algo muy largo. En el contexto oficial, noticioso y lo que ha sacado el Pentágono también, bueno, algunas partes como información. Eh, y viene desde el 2024 hasta el 2026. Entonces, primero, en el 2004, el incidente Nimitz, que es el tic-tac original. El 14 de noviembre, el encuentro visual con el objeto tic-tac por pilotos Fravor y Dietrich. Del 10 al 14 de noviembre, las detecciones de radar días previo por el USS Princeton. Es el caso más documentado de los UAP. En el 2015 hay esta parte donde los pilotos del USS Roosevelt captaron objetos en movimientos idénticos al tic-tac. Después, en el 2019, la oleada frente a California. En julio y agosto del 2019, el radar otra vez, USS Roosevelt y el US Omaha, captaron objetos tipo tic-tac, esféricos y rectangulares. En el 2025, basados en los patrones anteriores, eh, hay nuevos radares. En marzo del 2025 también se vieron, entre julio y agosto también, y hay una proyección, o había en ese momento una proyección para octubre del 2025, donde se abría una ventana de resonancia con el original y coincide exactamente con esto que han movido mucho del Tres Atlas. Y el 2026 está proyectado que desde febrero empezarán a recibirse y a sentirse tipos de anomalías según las proyecciones. Todo el año 2026 va a presentarse todo eso. Entonces, primero vamos a respirar profundo. Deja que el aire entre completamente a tu pecho, abra tu pecho, exhala lento. Vamos a respirar 888 y siente cómo tu cuerpo suelta tensiones, activa tu columna vertebral como un eje vertical y tu campo empieza a encenderse. Siente tus pies livianos, sueltas tus piernas, tu pecho se expande y tu mente empieza a sentirse más ligera. Lleva tu atención al centro de tu corazón, tu frente, y empieza a acceder a tu capacidad de observador. Y vamos a respirar. Cierro todo canal que no sea objetivo, bloqueo cualquier interferencia interna y externa, recibo solo percepción pura, cierro acceso a entidades o egregores si es que no vienen de acuerdo a la indagación que vamos a hacer. Entonces empezamos a acceder a información limpia y certera. Vamos a sellar nuestro campo áurico y expulsar densidades ajenas y desvinculo todas las reacciones fisiológicas y mi cuerpo queda inmune al drenaje energético en todos los ámbitos. Toda energía discordante se disuelve. Sello mi ADN energético, impido copias, anclajes, intrusiones, expulso frecuencias no compatibles, activo coherencia en todas mis hebras energéticas y mi identidad está intacta. Cierro todas las líneas temporales ajenas y nada del objetivo entra en mi vida y a mi campo. La información se vuelve y vuelve a su origen al finalizar. No arrastro residuos, solo observo, no integro. Y siendo el observador,
permanezco neutral. No interpreto emociones, soy un canal temporal, no soy receptor permanente y cierro la puerta al terminar. Mi conciencia siempre intacta. Y vamos a ir ahí, abriendo esta línea de tiempo desde la primera hasta esta última. ¿Y cuál es la primera sensación corporal al conectar con toda esta línea temporal de lo que se conoce como el tic-tac? Nico. Lo primero que yo percibo, Ira, es una instancia, como un círculo, como si estuviéramos incluso debajo de la tierra. Ujú, Es como un enorme compartimento en donde observo mucho movimiento, ujú. puedo observar armamento, puedo observar vehículos, y ese espacio se encuentra dentro de una zona desértica. Hay una sensación, Ira, de un silencio como de un eco, Ujú. como si este espacio gritara o hubiera gritado en algún momento. Ok. Margarita, ¿tú cómo es la primera sensación corporal que tienes al conectar? Hay una primera sensación que está muy anclada y muy conectada con la tierra. Concuerdo con Nico que se siente un silencio, que yo lo Ujú. siento conectado con una neutralidad. Mm, Se siente esa neutralidad como una cortina para no sentir lo que es la realidad. Y al no sentir la realidad y al estar conectado con realidades impuestas, esto va tomando una forma de control mental. Ok. ¿Hay o sienten algún olor, Nico? Aparte de lo muy físico, Ira, que vendría siendo como una sensación a una cueva o como un olor a bajo tierra, Mm. también hay sensaciones emocionales, Ira, como de una tensión palpitante. Hay una sensación incluso sanguinaria en el campo del espacio, como si la ¿Hubiera gente aquí muertes? está lista para matar o para morir, Ah, ajá. ok. ¿Qué sonidos percibes, Margarita? Yo escucho sonidos del viento como cuando el viento silba Ujú, y es el primer sonido, es la primera proyección que se presenta, pero detrás de ese viento y de ese silbar empieza a oírse como maquinarias, como motores, hay mucha energía en movimiento. Viene todo desde una sensación muy física ujú. y es un sonido fuerte, es un sonido bastante podría decir como perturbador digamos, para la escucha humana y, y se siente mucho polvo, como si se levantara mucho polvo y fuego, como motores que se encienden y luces y preparaciones que se hacen para un viaje. Pero hay momentos en que se hace silencio, pero hay momentos donde hay un susurro, mucho como que se habla pero no se habla así directamente desde un voz a voz, sino em, como comunicaciones que se hacen a través de como de este tipo, como así virtuales, no es algo que esté conectado con la persona a persona. ¿Hay pulso o una intención a nosotros llegar energéticamente, Nico, o no se siente? Hay una repercusión, sí, muy sutil en el colectivo que tiene que ver con esto, Ira. Tiene que ver con la sensación de la fuerza, del sometimiento incluso, pero viene filtrada por muchas imágenes más individualizadas de cada ser humano en el sentido a lo que sus propios espacios representan. Pudiera decirse que es una forma en que se distribuye esa energía como de miedo, Mm. pero no termina llegando tan pura como alguien, por ejemplo, que conecta como con este tipo de cuestiones de una forma más directa. Ok. Entonces, el entorno reacciona a nosotros, pero entonces, ¿hay un foco energético?
Pues sí hay como un foco energético, un inicio o una explosión vibracional, Ira. Es como si a partir de esta sensación de lo que indica lo que estamos indagando, se percibiera como una onda expansiva, algo que intenta llegar a muchas más personas. Ok, entonces, ¿es ese lugar o ese sitio, es un lugar, es un estado energético? ¿Qué es, Es Nico? un ¿Qué puede? espacio, lo que yo percibo debajo de la Tierra es un espacio específicamente construido debajo de una amplia zona desértica en África. Observo que el lugar es una unión, como si fuera un espacio donde llegaran tres montañas y ahí en ese centro crearon como toda esta maquinaria. Es como, fíjate, es como un espacio, como un hangar en renta, en Ujú. donde algunos países, no solo uno, muchos países tienen algunos de sus armamentos bélicos para no reaccionar desde sus propios países, como si fuera un lugar de estacionamiento para vehículos militares incluso. Ok, Margarita, ¿el tic-tac es sólido u holográfico? ¿Cómo lo sientes? Yo lo siento sólido, Ujú, pero siento que es una construcción humana. No lo siento como algo que viene del espacio. Lo siento muy conectado a esta dimensión, a este planeta. Y, y veo que tiene sus propósitos, porque parte de estos propósitos es crear esta invasión, pero es una invasión sobre la mente humana para traer en el colectivo miedo. Es una guerra psicológica para mantener a la humanidad en un estado de emergencia, como en un limbo, en un límite donde el pasar ese límite puede llegar a experiencias catastróficas. describe la superficie de este conocido tic-tac. Tiene, tiene apariencia metálica, apariencia como aluminio, como brillante. Ujú, Em, yo veo que su interior hay unos que sí son, los pilotean humanos, pero hay unos que son piloteados como por, como por salas de control. ujú. Veo que ellos manejan una tecnología porque esa tecnología que se ha ido desarrollando y se ha ido creando, uno es ver la superficie, es ver la forma en que nos transportamos, pero otro es empezar a verlo a nivel de túneles, a nivel de ciudades. Ima- Cuando dijiste el Pentágono me llamó la atención porque yo Ujú. veía el Pentágono desde una visión muy física, pero lo que hay dentro de él, hay muchas construcciones que están por debajo, son pisos y pisos y pisos, y veo que estas construcciones de estos aparatos están hechos en sitios donde están dentro de la Tierra y han ido desarrollando la tecnología y la quieren mostrar como tecnología extraterrestre. Bueno, mostrar que nuestra tecnología a través de los aviones tiene cierto límite, pero esta supera, por supuesto, toda esta tecnología. ¿Ese tic-tac emite o absorbe luz? ¿Cómo lo ves tú? Yo la veo como absorbe luz, Ujú. como absorción y emisor, ambas. La veo en ambos rangos. ¿Y cómo es su fuente de energía? Veo que esa fuente de energía viene de espacios subterráneos donde hay una especie como de máquinas y estas Ujú, máquinas tienen la capacidad de darle movimiento a estos aparatos, pero vienen de creaciones dentro de la Tierra, pero no intraterrenas, que sería diferente. Yo veo que hay un aspecto humano que está involucrado en todo esto. ¿cómo se mueve ese tic-tac? ¿Cómo ves que se mueve? O sea, hay diferentes formas del tic-tac, o sea, se mueven de diferentes formas o es una sola figura, ¿cómo lo ves? Es como si fuera control, pero son controles como un control remoto, pero es un Mm. control que trae tecnología, porque veo que de la superficie o el interior de esta máquina hay como una especie de sensores y estos sensores están conectados con estos aparatos y ellos son los que van direccionando, le van dando movimiento a estos aparatos. ¿Este aparato interactúa físicamente con la realidad o altera el flujo de la realidad, ya sea o por la velocidad o por el ritmo o por cómo se mueve? ¿Cómo lo ves tú?
Pues ay, yo pienso que altera más la realidad humana, como en un estado de desconcierto. Veo que las velocidades que pueden ellos manejar, pues están muy conectadas con los estándares, o sea, con lo que se maneja, digamos, en el planeta, pero no veo que de pronto sí pueden alterar, como pueden alterar los estados de conciencia y pueden abrir ciertas grietas en la atmósfera para crear cierto tipo de manifestación. Puede ser como una exacerbación a las lluvias o cierto tipo de truenos o tipo de tornados. Sí, siento que ellos pueden tener esa capacidad para manifestar y para manipular el clima en el planeta. En estos movimientos deja huella entonces en el ambiente de todos nosotros. Sí, porque lo que afecta y lo que puede afectar en el clima nos afecta a nosotros inmediatamente. Puede haber afectaciones psicológicas, puede haber afectaciones, las veo como entre mentales y emocionales, y son formas en que el humano tiene que adaptarse a las nuevas condiciones de la Tierra. Una vez él se va adaptando, ya inmediatamente vuelven a manifestar este tipo de movimientos climáticos para que el humano tenga que volverse a manifestar, y esto va creando una sensación de inestabilidad. Ok. En ese lugar, Nico, ver seres biológicos. Humanos, en primera instancia, sí, Ujú, energéticamente y también desarrollando alguna función biológica de vez en cuando. Observo ciertas características humanoides, Ira, que por lo ujú. general están detrás de los humanos del lado izquierdo, como si ellos crearan su propia red de comunicación dentro de esos mismos en este espacio, pero sí se observan esos humanoides. En qué forma van adaptándose estos humanoides? O sea, ¿qué intención se ve que tienen estos humanoides al interactuar con los humanos que están ahí? Yo pudiera entender estos humanoides, Ira, como estos tipos de comandos estelares o algo así, Ujú, que están como muy en conexión de dimensión energética con los ejércitos de la Tierra. Y ujú, es como van adaptando, sobre todo por eso necesitan mentes militares, van adaptando todas sus capacidades al mecanismo humano, pero no todos los cuerpos lo resisten. Por eso es ujú. que eso es una práctica oculta todavía y una práctica que es aumenta mucho en estados de guerra, porque es más fácil detectar cuerpos que pueden simplemente intercambiarse. ¿Cómo se comunican? Generalmente de manera telepática, Ira, pero cuando no están en la conciencia de lo que entenderíamos como en lo físico, son Ujú. muy colmenas, son como un estadio bastante en conjunto. ¿Qué emoción proyectan? ¿Tienen ellos emociones? ¿No las tienen? Sí, sí manejan un tipo como de emocionalidad, pero se Ujú, mantienen en emociones densas o por lo menos no aumentan emociones que generen creatividad o energía sexual, sino más bien emociones que se tienden a oscurecer hacia el miedo, como si, como si a través de esta conexión humana pueden ujú. marcar más el dolor de la humanidad. Es una forma de pensamiento bastante obsesiva, como si, fíjate, como si el humano recurre a estas entidades para un beneficio dentro de una batalla de guerra, pero estas entidades encuentran al humano como el enemigo en su propia batalla de guerra. Entonces es como un juego de batallas. ¿Cuál es su origen? Específicamente los que observo que se manifiestan en este espacio Ajá, se hacen llamar la constelación de Unión Inán Inan, como Inanna, Inanna, ajá, Inanna. y la representa, por ejemplo, una figura de una lagarta femenina, Ujú. como si esa fuera su bandera, algo por el estilo. Ok. Entonces son humanoides todos en forma de lagartijos. No necesariamente, también hay humanoides de estos güeros rubios, pero son un comando, ellos son como una unión de muchos comandos. Ok. Eh, ¿Es temporal, dimensional o psíquica la forma en la que ellos se establecieron aquí? Es temporal y Ujú, psíquica. Se mantienen en estados también energéticos,
pero para crear mayor influencia se manifiestan como susurros, como ideas, como voces que susurran a los oídos de las personas. Entonces, ¿tienen un cuerpo físico donde ellos puedan proyectarse y manifestarse en otra parte que no sea ese lugar o no? No, los que se encuentran aquí no. Pueden llegar a poseer los cuerpos, sí, y Ujú. salir de este espacio, sí, pero todo saldría de aquí, de esta zona. Entonces, a ver, Margarita, ¿tú puedes ver estas mismas entidades que ve Nico? ¿O tú cómo los ves? Yo veo mucha inteligencia artificial, veo Ujú, que hay tecnología que se ha ido desarrollando a través de la prueba y error de las tecnologías. Antes, digamos, de cuando tú mencionas el inicio, eh, se siente muchos fracasos y muchas naves que se destruyen porque no logran llegar como a tener el avance tecnológico que se tiene ahora. Veo que toda esta tecnología que se ha ido desarrollando a través de todo lo que estamos observando, yo la veo tecnología humana, puede que tenga alguna influencia em, con otras realidades paralelas y de esas realidades paralelas se ha traído esa información para poderla concretar. Yo veo mucha hibridación como el humanoide, como el humano, como la inteligencia artificial, como la parte científica, la parte de exploración y veo que es más como todo este factor humano por la energía que se percibe que es diferente, digamos, a otros tipos de entidades que tienen otro tipo de vibraciones. Sí hay una influencia, pero no la siento en este momento tan presente como no sé, como de pronto en algunos momentos se pudo percibir. Entonces, vamos a seguir la línea de origen de este comando, Nico, y describe su mundo, describe su origen, cómo es este mundo Inanna. Es que Unión Inanna es como la unificación de muchos mundos, Ira. Por eso es Ujú, que se ven humanoides, se ven lagartos, se ven incluso de estos felinoides, de ujú, estos con alas, que mucha gente interpreta como ángeles, ujú, estas como sombras incluso. Es como una unificación, mira, como si, así como en los estados humanos y los ujú, gobiernos empiezan a crear bloques de unificaciones, al ujú, parecer hay como un movimiento energético de comandos, como que se encuentran en afiliaciones o en uniones para establecer un mejor conjunto ante el desarrollo de lo que vendría siendo la manipulación humana. Una realidad, Ira, es que algo sucedió después de la pandemia en la mente humana, en el cerebro, ujú, después de la tecnología, todo esto del online, de lo presencial, algo cambió en nuestro factor cerebral que impide que el control sea completamente a distancia. Incluso es como si el humano, así como se adaptan las enfermedades a través de las inyecciones, el humano se haya adaptado a los constructos de manipulación de la mente y ujú, aún cuando pudieran mandar, por ejemplo, una película, una serie, una canción, algo que nos proyectan en primado negativo, ya no es como que el cerebro lo recibe y lo absorbe. El humano ya crea otras gestiones en la mente. Entonces, esta evolución en nosotros está gestando una evolución en esa unión. Los planetas de cada uno son diversos. Observo distintas galaxias de unión en donde puedo observar tanto ambientes pacíficos como destructivos, ujú, pero por algún sentido es como si se hubiera apresurado el tiempo ujú. para que tanto los estados humanos se organicen como para que se organicen las entidades externas para algo que va a suceder en la Tierra. ¿Cómo perciben ellos el tiempo? Es como el movimiento que está llevando el mismo planeta. El planeta hacia afuera está expulsando una energía que está llamando la atención. Ok. Eh, este colectivo son inteligencias, como decía Margarita, inteligencias separadas o integradas a estos individuos. Mm, hay de ambas, pero ahí se busca mucho la integración. Se busca mucho que empiecen a asimilarse las entidades a través de tecnologías en los cerebros, como a través de implantes, chips o aparatos o dispositivos. ¿Qué es lo que ellos sienten? ¿Qué es eso de que algo va a pasar en la Tierra?
para que sea así Perciben para mí. el cambio del ciclo de la Tierra. Es como si en la información que ellos registran, el último Ujú. cambio de ciclo benefició bastante a través del cataclismo que manifestó a muchos universos, como si la Tierra fuera un centro de explosión energética. Y supongo que mucho de lo que intentan es aprovechar el recurso lo mayormente posible. Es como si el universo mismo cambia cuando la Tierra se transforma, como si la Tierra fuera una moneda que se voltea y por ende todas las demás monedas también cambian de posición. Ellos vivieron algo similar a lo que se está por vivir aparentemente ahora en algunos de sus lugares de origen. No, ese es justo el detalle, que en ningún otro universo o lugar se vive lo que se vive en la Tierra, o por lo Entonces, menos no de la forma en la que se vive en la Tierra. esta situación ya se vivió en la Tierra con anterioridad. Sí, aparece un tipo de civilización ya humana, Ujú. pero mayormente enfocada en la conexión con el mismo planeta. Incluso se puede observar cómo el planeta abrió cavidades en sus propios espacios, que permitió que estas humanidades se perpetuaran a través de destruir todo, pero mantenerlos con vida. Y fueron como parte de un reinicio, pero natural. Em, ¿Cómo nos ven ellos? Actualmente como un peligro, observan a la humanidad en un desarrollo y en un despunte de mente impresionante. Saben que la humanidad en menos de 20 años tendrá la tecnología para explorar todo el universo. Ok. ¿Y qué emoción emanan hacia nosotros? Aparte de que nos ven como un peligro, ¿qué emoción emanan hacia nosotros? Hay bastante indiferencia, en realidad somos una variable bastante desechable. Ok. Margarita, ¿por qué se forma este famoso tic-tac? Porque yo observo que esto es parte de un proceso evolutivo de este planeta, porque veo al planeta Tierra conectado con otros planetas similares en otras dimensiones, dimensiones donde hay una tecnología, un desarrollo y una evolución mayor a la Tierra, pero también veo lo opuesto. Veo planetas similares a la Tierra que están en esta dimensión, que están en procesos iniciales de evolución y eso hace parte de todo este ciclo que une a la Tierra con seres que han venido de Ujú, otros mundos, han trascendido, han encarnado en este planeta, han traído una información y vuelven a su planeta de origen, pero todo es un movimiento energético. Y veo que a través de esto es parte de estos procesos donde la Tierra está cambiando. La Tierra se siente en este momento abierta a la influencia de otros mundos que están conectados en este momento y llega, por eso es que llega mucha información. Cuando llega esta información a la tierra, esta información es cimentada o plantada o sembrada, la tierra empieza como a pasar a otro estado como dimensional, pero ujú, sigue como una formación de una nueva tierra. Y veo esto porque en el planeta, en los mundos que están alrededor, hay unas dimensiones que tienen formas de espejo y son espejos que están uno como uno encima del otro, pero son proyecciones. Cuando estos espejos giran, es como si toda esta energía en este se coordinara, toda esta energía estuviera abierta para momentos de cambio, donde todos los reflejos están manifestados en ellos mismos. Entonces, esto que está pasando en la Tierra es parte de un cambio, una forma de, puede ser como de evolución, aunque de pronto a veces la veamos como tan limitante, pero es parte de la estancia de estar en este planeta y es parte de este despertar de conciencia. Por eso es que podemos ver, o desde mi visión, seres que tienen diferentes formas que están también conectados con portales energéticos a estos otros mundos. entonces, este tic-tac es un mensaje para alguien específico, para la humanidad, para el gobierno, o no, para nada. Yo veo que esto es algo más global, esto es más a nivel tierra, esto es parte de las tecnologías que es como la parte dual, ¿no? Porque es la parte de conectar con unas nuevas formas de transportarse
y ir a través de ese desarrollo, que esto impacta, por supuesto, a nuestra humanidad, que va también en un proceso de evolución, pero todo esto puede traer unos choques, puede traer una serie de miedos, o podemos ir en esta corriente y sentir que todo esto va a traer muchos cambios y que estos cambios van a transicionar toda la forma en que vamos a sentir la tierra y nos vamos a sentir a nosotros mismos. Entonces se pudiera decir que esto que está sucediendo o este proyecto Tic Tac es una advertencia o un catalizador en esta dualidad que hablas. Pues como una advertencia es como la manifestación de lo que hay en la tierra, de lo que se puede crear en la tierra y asimismo podemos crear nosotros mismos. De pronto depende del enfoque y de nuestro estado de conciencia que podamos sentir y podamos percibir. Y eso hace parte de las creencias que tengamos cada uno de nosotros. Podemos conectarnos con una realidad y esa realidad una, le vamos a dar vida. Que eso es como parte de estas nuevas tecnologías donde la mente empieza a fusionar nuevas formas de pensamiento, pero todo va encaminado hacia donde tú sientas que quieres ir y hacia donde tú sientas que te vas sintiendo más cómodo. Entonces, esto podría ser un recordatorio o un potencializador de las capacidades humanas o un limitante para las capacidades humanas. Pues lo puedes ver desde ambas perspectivas, puedes verlo Ujú. desde uno y desde otro, dependiendo del punto donde tú estés parado, donde estés poniendo también tu energía y tu atención, pero sí nos está mostrando las capacidades que tenemos los humanos y las capacidades que podemos desarrollar dependiendo de nuestro estado de conciencia y las capacidades que tenemos los hombres desde la mente de manipular. Desde la mente, en esta manipulación que puede ser qué símbolos o qué formas van transmitiendo y ellos cómo interpretan el miedo de la humanidad. Pues yo veo que estas, pues como simbologías, veo movimientos energéticos y veo que el miedo se va instaurando aquí en la parte de la corona y va entrando como una especie como de energía con ciertas formas geométricas que están en movimiento, entran y se van, tienen como la forma de implantes energéticos. Estos implantes entran aquí a la parte cerebral y ellos se van estacionando y van creando una forma de pensamiento poco a poco, porque esto no es que venga de un momento a otro, sino que esta energía es una energía que tiene unas ondas y unas frecuencias que van creando y van generando diferentes tipos de cambios. Veo que cuando ella se introduce, esta símbolo o esta imagen, va Ujú. creando una nueva forma de cerebro, mucho más rígida. Y va creando cambios en la visión y en la perspectiva. Por eso siempre desde la dualidad estamos viendo dos caras. Entonces, ellos, al interpretar nuestro miedo, ¿qué emoción desean en realidad despertar? Pues el miedo concentrado, la sensación de pánico, cualquier tipo de sensación que pueda estar muy relacionada con el origen y el inicio, porque si vemos al miedo, pues el miedo es parte de un sentir de una sobrevivencia que hace parte de nuestra anatomía, pero si ella está puesta una, otra y otra y otra vez, esto va llevando al cuerpo a una como a un sentido de autodepredación en el mismo, porque el mismo tiene que autoeliminarse, porque el mismo miedo no le permite vivir en una paz con él mismo ni una paz con todo lo que rodea. Y este miedo lo que va creando son como imágenes abismales, imágenes que tú las ves y como que hay una desolación, no hay nada, no hay un sentido, hay un vacío, pero ese vacío es algo que se puede traducir como un miedo a lo que puede pasar en un futuro. Este tic-tac busca evitar un futuro o crear un futuro diferente. Yo veo que piensa que sí es crear un futuro porque se siente como una preparación a, como a nuevas formas que pueden ir habitando más adelante. Puede crear, como te decía, o un gran impacto
como de que esto puede ser una invasión o puede crear una nueva forma de empezar a vivir en este planeta, un planeta con más tecnología, una forma mucho más tecnológica en la que el humano tiene que adaptarse a este tipo de, digamos, de tecnologías, pero puede conducir hacia una corriente mucho más rígida, pero puede conducir hacia otra corriente mucho más sutil de energía donde el humano puede aprender o volver a recordar que la tecnología está dentro de él y que él mismo puede trabajarla y puede exponerla para él mismo. Por eso es que se ven dos planetas tierras, como si estos planetas tuvieran dos consistencias y tuvieran dos formas de vivir esa realidad. Ok, entonces, a ver, Nico, ¿ves una fusión o un puente o una forma entre su conciencia, la conciencia de estos cerecitos y la conciencia humana, o no existe este puente como de comunicación? ¿Me escuchas, Ira? ¿Sí? Es una presencia, Ira, imponente. Es Ujú, como abarcante. Digamos que en primera instancia busca desmantelar o desfragmentar los pensamientos ujú, a través de una manipulación que viene influenciada directamente a los miedos. Mira, es que todo aquí se maneja por obviedades, pero también por extremos, los miedos. ujú. Y los extremos, el principalmente es el miedo a perderlo todo. Por eso es que el humano está tan al pendiente también de estas circunstancias, porque la única forma en que, que las cosas se pudieran perder es a partir de que otras cosas lleguen y aparezcan. Entonces, todo este conjunto englomerado, eso es la energía que maneja. Entonces, eh, ¿qué emoción entonces va predominando ahora el día de hoy con estos tic-tac y con estas programaciones? ¿Por qué están programados? ¿Por qué hay fechas? ¿Qué es lo que hay ahí atrás? Principalmente aperturaciones de mente. Es como si los establecimientos de nuestro cerebro se van adaptando a partir de niveles de presencias. Digamos que un bebé se adapta a la presencia de un humano a partir de interactuar con él en varias ocasiones. Así estas interacciones van aperturando el cerebro hasta el punto, por ejemplo, en el que la misma fuerza mental humana pudiera asignarles un espacio en el aquí y el ahora a las entidades a partir de nuestra propia potencia mental. Digamos que también tienen la expectativa de que el humano pueda aprovechar la visualización de las entidades en el estado físico. Pero hay una característica todavía de inconsciencia o ignorancia que incluso aquellos que manejamos este tipo de temas nos sigue bloqueando de alguna manera la visualización de las entidades en plena luz del día o así enfrente. Pero ellos lo que buscan es que se aperture eso. Si antes necesitaban mantenerlo oculto, ahora quieren lo contrario. Entonces, a ver, entonces en esta forma, ¿qué programas mentales colectivos activan cuando la humanidad observa el tic-tac? Primero la aceptación y la asimilación de que hay otros tipos o formas de vida Mm. y sobre todo también el sembrar que no vienen en son de paz. Exactamente. Entonces, ¿qué parte del inconsciente va interpretando estos objetos como amenaza y por qué? Pues es que ese es el objetivo, que se interprete como amenaza. El por qué es porque así lo hacen ver, porque es la forma en que nos lo presentan. Entonces, el fenómeno tic-tac podemos decir que rompe un programa mental que ya existe y activa otro nuevo O lo actualiza o lo o lo mejora. actualiza. Ujú. Ok, entonces, ¿qué narrativas oficiales están diseñando para controlar la interpretación del fenómeno? Principalmente, pues la llegada de una tecnología extraterrestre de mucha distancia, como el 3 y Atlas, Mm. que lo propician de alguna forma para que sea la expectativa a gran grado
y luego las mini apariciones o estas funciones del tic-tac sean como una característica extra que cree la asimilación completa. Es importante que el humano batalle entre la idea de lo que pudiera ser su salvación y su destrucción, porque esa Ujú. dualidad también nos desfragmenta muy rápido. A ver, Margarita, el tic-tac entonces puede desencadenar memorias antiguas o arquetípicas de otra Exacto. civilización. Ok, ¿cuáles son las que se están como despertando y para qué les sirven a ellos despertar esto? Porque el despertar en el humano, estas memorias de naves o de seres que vienen a través de naves y memorias vividas, pero memorias también creadas, traen un pánico, traen un miedo, traen una necesidad de, de sentir la protección, porque ellos, la memoria es desprotección, la memoria es invasión, la memoria es que llegan a tomar algo y pueden llegar a tomarte a ti. ¿Y qué pasa si te toman a ti? Es como conectar con algo que hacia dónde va, algo que no tiene, algo que conecta con el miedo hacia dónde vamos, hacia otras realidades que existe más allá. Lo que empieza a sembrar es mucha incertidumbre, se Ujú. despierta esa memoria que está conectada con el miedo y que al estar conectada con ese miedo, el miedo lo que hace es abrir, abrir. Y el hecho de abrir estas memorias, pues todo lo que es inseguridad, es incertidumbre, es mucho miedo, es invasión, es toma, es posesión, es esclavitud y es volver a creer en algo que está afuera, que ese afuera puede gobernarte a ti, puede invadirte y puede volver a invadir los territorios desde Ujú. afuera y traer esa memoria y volver a moverla. Yo veo que se mueve sobre la superficie y sobre superficies más internas de la Tierra, porque dentro de la Tierra también existen estas memorias de invasión. Cuando pasa todo eso, se exacerban nuevamente las guerras, vuelven como a resetear. Es una forma de resetear nuevamente la historia del planeta y nuestra propia historia, porque de alguna manera, si la vivimos o no la vivimos, hacemos parte de ella. Entonces, ¿cómo se manipula la percepción humana del fenómeno tic-tac a través o desde los medios, activando estos miedos o estas situaciones? Si se activa a través del miedo, es muy importante porque a través del miedo es donde tú abres tu campo energético y permites que cualquier información que venga con fines manipulables inmediatamente penetra, entra a toda la parte. Hay una parte que veo que entra, ¡fum!, como si fuera una flecha directa ya hasta tu sistema endocrino. Una vez entra tu sistema endocrino, ahí empieza un desbalance en tu cuerpo y ahí tú puedes aceptar desde un desbalance endocrino cualquier verdad que quiera ser impuesta. Por eso es que se pueden despertar ciertos niveles de conciencia y también seguir afianzando como la dualidad. Uno que viene la nave a despertar la conciencia del planeta y el otro que viene con una conciencia invasiva. Estas dos formas de pensamiento empiezan a chocar. Cuando ellas chocan, van creando una dilatación, una grieta, tanto en el colectivo de la humanidad Ujú. como en la sensación de sentir la Tierra como si ella misma se fuera a destruir. Ok, entonces es como si el cerebro en estas dos partes, en la derecha y en la izquierda, esta mente se programa en interpretar o como invasión o como esta forma. Exacto. Ok, perfecto. Y lleva a una confusión, porque esto lleva hacia qué camino vas y ahí es donde tiene que entrar tu discernimiento. Entonces, ¿qué parte del alma humana ve esto como una oportunidad y qué parte del alma humana la ve como una extinción de su propia Ambas, naturaleza? Ambas. ambas porque el alma, como tiene esta capacidad de guardar y de contener las historias, ella misma puede sentirse en una condición dual, por lo que se activan las memorias en forma simultánea
Y si se te activan las memorias de invasión, entonces empiezas a racionalizar la invasión y a sentir que tu cuerpo no tiene la suficiente fuerza para protegerse, pero entra también en tu parte emocional la activación de la conciencia y empiezas a como a fluctuar entre estas dos energías y ellas mismas empiezan como a chocar energéticamente. Pero ahí es donde tienes que empezar a sentir en tu cuerpo qué es lo que realmente es verdad. El fenómeno Tic-Tac se usa como base para justificar un futuro evento tipo Blue Bean. Puede, puede contener, puede contener mucha información, información que también está ligada a la interpretación y esa interpretación, lo que se quiera manipular, porque cada interpretación tiene un fin y un objetivo y es confundir. Y la Ujú. confusión es la que hace que tú empieces a crear a través de esta manipulación realidades simultáneas o realidades alternas en las mismas realidades donde tú mismo ya vas perdiendo la conexión con tu propia realidad. Entonces, ¿cuál es la línea entre un fenómeno real y un fenómeno manipulado? Pero es que un fenómeno real se siente mucho más, más en la parte física, lo sientes y lo percibes porque la sensación es más presente. Ahí es la diferencia. Cuando la sensación te saca del presente y te conecta con otras realidades, ahí es donde tienes que empezar a observar, porque ahí empiezan a ser creaciones impuestas, creaciones mentales que se van nutriendo a través de un colectivo y el colectivo tiene la capacidad de darle la fuerza a esto para que ella sea manifestada. A ver, pero con esta, decían ustedes, este miedo acumulativo que maneja el humano y que al final de cuentas el miedo también se vuelve parte muy importante. El miedo sí te deja cuando no sabes vivir estos conceptos de estar presente o de sentir tu cuerpo presente y no sentirlo presente, realmente lo puedes identificar. Sí, sí lo puedes identificar porque tú puedes sentir en un momento cuando estás polarizada en mucho miedo y como el mucho miedo, cuando sientes mucho miedo, ese miedo se vuelve invasivo para ti. Y puedes sentir también el no sentir miedo, que viene siendo Lo exactamente lo mismo. mismo, el Ujú, reflejo del uno del otro. ujú, Porque si no sientes miedo, ¿qué es lo que está pasando contigo también? exactamente. Porque quieres no sentir miedo. Entonces, al final, son dos líneas que están muy unidas. Hay una línea muy delgada que separa eso, que al final yo las veo como una misma forma de interpretar a través de tu experiencia y cómo cómo las creencias empiezan a fortalecer esos miedos. ¿Cómo distinguir, Nico, una manifestación entre una conciencia real y un holograma artificial? ¿Me escuchas? Sí, Mm, pues es que es un recubrimiento energético, sí es calavérico, Ira, de alguna manera. Es una tendencia a muerte impresionante, el olor, la forma, la fisura que la misma energía crea en la mente, va ujú, directamente a los estados de la muerte. Y la muerte en muchos aspectos, no nada más de la característica física, la muerte o ujú. la pérdida de mi propia autonomía, la muerte o la pérdida de lo que está a mi alrededor, la pérdida de mis seres queridos, la muerte de mis seres queridos, de incluso de quien no son mis seres queridos. Es la idea a la absoluta derrota. Al fin y al cabo, en esta lucha también de guerras, debe haber Ujú. un ganador y un perdedor, y esa es el aura, la vibra de ese pensamiento. En la conciencia detrás del tic-tac, ¿sabe que existe un plan del Blue Beam? Sí, sí hay. Sí hay conciencia. De alguna manera también es una forma en que están a punto de activar las características de la mente. Es que el Blue Beam es mucho más allá que solo proyectar imágenes. De alguna Ujú. forma, utilizado en su máximo aspecto, es utilizar la potencia humana que a través de la proyección de imágenes puedan terminar de rellenar o de unificar las características para que otras cosas más aparezcan. El humano está listo para asimilar en su vida aquello que pueda ver con sus ojos.
Y Ujú. a partir de eso, la tendencia del uso del Blue Beam también. ¿Por qué la humanidad es como si tuviera un programa para ver lo desconocido como superior? Porque así se domesticó de alguna forma el constructo mental humano. A través justamente de esta idea de la vida y la muerte, se le ha dado a entender al humano que pues hay cosas que están fuera de su control. ¿Qué? A ver, ¿cómo hago esta pregunta? En esta parte que dices así fue domesticado. Entonces, ¿qué parte de esta domesticación que nos lleva, por ejemplo, a esta parte colectiva, activa, donde viene la idea que de los salvadores vienen del cielo? Ya ves que Dios se subió al cielo y que no sé quién bajó del cielo y que de dónde viene esta parte activa en nuestra mente. Pues de nuestro propio impulso energético irá. Esa Ujú. creación de esa energía activa vendría siendo como un recurso también que el humano maneja, pues para abstenerse de todo esto. Sin embargo, han sido tantos siglos, tantos años, tantas imágenes, tantas características, que por ejemplo ahora podría ser algo como esto del tic-tac, pero han sido otras en otros momentos, más antiguas, más modernas, menos modernas, y es un condicionamiento, irás, el humano así como los perros de Pavlov, es una entidad bastante condicionante, condicionable. Ok, en ese condicionamiento, entonces, ¿qué fracturas de la psique humana permiten que estas narrativas externas controlen el comportamiento del conjunto humano? Justo lo que mencionabas, esta parte del entendimiento del oculto, es una parte de la psique humana que analiza la trascendencia de lo que no puede observar, ver, escuchar, como todo lo que es abstracto. Y es ahí donde se está jugando pues la llave de la mente humana, en el abstracto. ¿Cuál percibes tú que es el eslabón más débil de la mente colectiva humana? Nuestra creencia de que hay algo más grande que nosotros mismos. ¿Ok? Y Margarita, ¿cuál tú sientes que es el eslabón más fuerte eh, que no puede ser manipulado en la conciencia humana? Bueno, la conciencia como tal, pero como el mismo humano ha ido evolucionando, digamos, a nivel de estructura cerebral, yo veo que pues toda esta parte inamovible es parte de esta esencia que habita en el ser, que al mismo tiempo está interconectada con muchos aspectos de él mismo y que lo conecta a su parte más física, pero también lo conecta a su vez a su parte más sutil. Y todo eso hace parte de es una especie de conexión con todos los aspectos que lo hacen humano, pero también esos aspectos que lo hacen divino. Veo que en todos estos procesos hay un desarrollo que es progresivo, como el desarrollo del cerebro en un momento fue tan primitivo, después llegó la emoción, después llegó la razón. Entonces, siento qué va a pasar cuando ya esta razón empiece a desarrollarse a otros niveles, que es parte como de todo este caminar sobre la tierra. Por eso es que se fueron desarrollando diferentes tipos de emociones de acuerdo a las experiencias que el humano fue viviendo desde el inicio hasta el momento presente, que no son parecidas, pero que siguen interconectadas dentro de nuestra estructura cerebral. El tic-tac, a ver, esta pregunta está medio. A ver, el tic-tac nos muestra una versión futura de nuestra propia tecnología interna y externa como humanidad, Margarita. Yo la puedo ver desde ese punto, pero también la puedo girar y la puedo ver desde la invasión, desde el miedo, desde la manipulación. Son como las caras de las realidades que te van presentando diferentes situaciones, diferentes escenarios que pueden llegar a suceder y aquí tú te puedes plantar en uno de esos escenarios o en varios si tú quieres, pero sí veo que es parte de lo que nosotros desde nuestra propia tecnología que todavía está como tan inexplorada, que en Ujú. el momento que vayamos explorando todos
como todas esas estancias que son para nosotros inexistentes, pues podríamos entrar a un mundo totalmente mucho más abierto, mucho más extenso, mucho más expansivo y no una realidad tan limitada que tenemos. Nico, esta parte del Tic-Tac y del Rubin y todos estos programas que hay, puede volverse que de alguna forma la humanidad lo pueda ver o le pueda dar vuelta, como dice Margarita, para dejar de temer a lo desconocido y empezar a activar su propio poder. Sí, es como una contraparte importante, Ira. Es como una Ujú, nutrición que la misma alma recibe a partir de nuestras propias fuerzas inertes, como una alimentación, como si fuera incluso como un tipo de pastel energético que el humano consume de sí mismo para mantener cierto ritmo. Si no tuviéramos estas capacidades internas de defensa, incluso automáticas, de reacción, de inhabilitación de, por ejemplo, de lo que no se ve, de lo que sí se ve, y estos filtros que parecía que entendiéramos en un inicio como un conflicto, ujú, también nuestra psique ya hubiera explotado. Hay muchas cosas a nivel de conciencia que por el condicionamiento que tenemos del tiempo, es ujú. importante que se dé así, de forma paulatina y pausada. A ver, vamos a futuriar. En esta parte, en esta línea de tiempo, ¿cómo sería la percepción del tic-tac si el humano viera el empoderamiento, o sea, todo esto que pasa desde su empoderamiento pleno? ¿Qué, qué, qué sucedería? ¿Qué efectos dejaría de tener o qué efectos tendría de más? Observo que principalmente habría un daño colateral. em, las mentes o las características de ciertas personalidades no asimilan apropiadamente el encontrarse con este tipo de cosas. Digamos que si fuera de una forma abrupta y que de repente comenzaran a suceder por todos lados, habría un delirio colectivo. Ese delirio colectivo podría durar hasta semanas, Ira, en que la humanidad se sienta en un estado apocalíptico, por ejemplo, por esta tendencia que tiene a llevarlo todo al extremo. Sí, pero por ejemplo, si el ser humano estuviera sin estas programaciones tan fuertes, o sea, sí, ya sé que el hubiera no existe, pero en una línea de tiempo debe de existir humanos que son más, como más conscientes, vamos a decir. Esta forma del tic-tac se dejaría de ver eh, en esta parte del extremo de lo bueno y lo malo, o se podría, o se seguiría viendo igual. Los extremos todavía pelearían en algo similar, Ira. Ah, ok, Tardaría un poquito más en cambiarse. ok. Entonces, ¿qué rol juega este tic-tac, este Bluebeam y todas estas con el propio despertar de la humanidad? Pues es la perfecta sombra para una gran luz, por decirlo de alguna forma. Es la contraparte que tiene que llevar también nuestra creación misma mundial para poder asimilar el aspecto dual de todo, lo positivo, lo negativo, lo que es bueno, lo que es malo. Al fin y al cabo, estos mismos temas están despertando a la humanidad, Ujú, pero en ese mismo aprovechamiento quieren utilizar estos mismos temas para un nuevo estilo de sometimiento, un nuevo ujú, tipo de ejército humano o granja más sofisticada de humanos que se creen conscientes y ujú. despiertos, pero que siguen siendo manejados por estas élites globales o por estos grupos o por lo que sea. Muy bien, entonces vamos a desconectar, respiran profundo, desconectamos de todo y de todo, y cada uno me dice, por favor, una frase que le venga ahorita a la hora de desconectar. Uno siente cómo su energía está en su cuerpo y pueden empezar a mover sus pisitos, sus manitas. Y Margarita, ¿qué es la frase o la palabra que te viene? A mí me llega la tecnología humana como una forma de autorreconocimiento en sus capacidades. Ah, espera.
muy largo esto, en sus capacidades. Ok, Nico. Ahí me llegan 3 palabras. La primera es ilusión, la Ujú. segunda es multitud y la tercera es destrucción. Mm. Entonces, la tecnología humana como autorreconocimiento de sus propias capacidades nos puede llevar a una ilusión, en una multitud o a una destrucción. ¿Mm? Chicos, vamos a desconectar, vamos a regresar aquí y ahora. Respiran profundo. 2 y 3. Abrimos nuestros ojitos. ¿Cómo nos fue, chicos? ¿Cómo se sienten? Muy bien, Bien, bien. ¿Sí? Ujú. sí. Muy Las bien. veo. ¿No nos ves? No, ahí está. ¿Ya? Ok. Ya. Entonces vamos a dejarles aquí el teléfono, que es nuestro WhatsApp más 54, más 52, 470. Ay, no, dilo tú, Nico. Más Más 52 479 204 49 73. Ay, sí se me va. Y el correo. info@iracemanuñoince o nunoince.com. Ok. Muchas gracias a todos y esperamos sus comentarios, sus me gusta y todo lo que nos puedan dejar aquí. Se los agradecemos mucho. Vamos a finalizar la grabación. Bye. Bye. Chao.